Goethe y la ciencia. Tercero, hacia una morfología. Cuando observamos los objetos de la naturaleza, especialmente los vivos, de tal modo que deseamos procurarnos acceso a la relación entre su esencia y su acción, creemos que el mejor modo de alcanzar tal conocimiento es separar las partes. Y realmente ese camino es adecuado para llevarnos muy lejos. Hacen falta pocas palabras para traer a la memoria de los amigos del conocimiento lo que la química y la anatomía han contribuido a la comprensión y visión del conjunto de la naturaleza. Pero esos esfuerzos de separación, cuando se prosiguen incesantemente, traen consigo también algún perjuicio. Sin duda, lo vivo está dividido en elementos, pero no se puede recomponer y reanimar a partir de ellos. Esto vale ya para muchos cuerpos inorgánicos, y no digamos para los orgánicos. Por eso, los científicos de todos los tiempos se han distinguido por la inclinación a reconocer las formaciones vivas como tales, a registrar, relacionadas, sus partes visibles externamente, aprehensibles, a tomarlas como indicios de su interior y a dominar en cierto modo la percepción intuitiva del todo. No hace falta extenderse en explicar lo cerca que esta pretensión científica está del impulso artístico y del impulso imitativo. De ahí que a lo largo de la historia del arte, del conocimiento y de la ciencia haya habido varios intentos de fundar y desarrollar una disciplina a la que podemos llamar morfología. En la parte histórica hablaremos de algunas de las formas que han adoptado estos intentos. El alemán tiene la palabra Gestalt, forma, estructura, para el complejo de la existencia de un ser real. Con esta expresión hace abstracción de lo dinámico, asume que un todo interrelacionado está establecido, definido y fijado en su carácter. Pero si contemplamos todas las formas, especialmente las orgánicas, encontramos que en ningún sitio aparece algo permanente, en ningún sitio algo en descanso, algo cerrado en sí mismo, sino que más bien todo fluctúa en un constante movimiento. De ahí que nuestro idioma suele hacer abundante uso de la palabra Bildung, formación, tanto para lo producido como para lo que se está produciendo. Así pues, si queremos iniciar una morfología, no podemos hablar de la forma, ya que si empleamos esa palabra, solo estamos pensando en la idea, en el concepto, o en algo que en la experiencia solo puede aprenderse por un momento. Lo que se transforma al instante, y si queremos alcanzar en alguna medida una percepción viva de la naturaleza, tenemos que mantenernos igual de ágiles y flexibles, siguiendo el ejemplo que ella nos da. 2. Llegará el día en que estudiantes inteligentes descartarán por completo las concepciones mecanicistas y atomistas en favor de una visión de todos los fenómenos como procesos dinámicos y químicos, haciendo así que la vida divina se manifieste más y más en la naturaleza. 3. El poder de la divinidad impregna lo que está vivo, no lo que está muerto. Está presente en lo que está en proceso de ser y en lo que se transforma a sí mismo, no en lo que ha sido y se ha petrificado en su forma. De ahí que la razón, en su afinidad con el principio divino, se dedique a lo que evoluciona y está vivo, mientras que el entendimiento trata con lo que ha sido formado y petrificado para utilizarlo. 4. Las causas inmediatas aprehensibles son comprensibles, y precisamente por eso, las más comprensibles. Por eso, gustamos de interpretar como mecánico lo que es de un rango superior. Porque precisamente, cuando se dejan a un lado los problemas que solo se pueden explicar desde una perspectiva dinámica, es cuando las formas de explicación mecánicas vuelven a estar a la orden del día. 5. Me atrevo incluso a afirmar que cuando un ser orgánico se manifiesta, no cabe entender la unidad y libertad del impulso formativo sin recurrir al concepto de metamorfosis. 6. Característica básica de la unidad viva: dividirse, unirse, diluirse en lo universal, persistir en lo particular, transformarse, definirse y, como lo vivo gusta de producirse bajo 1000 condiciones, surgir y desaparecer, solidificarse y fundirse, congelarse y licuarse, dilatarse y contraerse,
Como todos esos efectos se producen en el mismo momento, todos y cada uno de ellos pueden ocurrir al mismo tiempo. Génesis y decadencia, creación y destrucción, nacimiento y muerte, alegría y dolor, todo actúa en confusión, en el mismo sentido y en la misma medida. De ahí que también lo más particular de lo que ocurre se presente siempre como imagen y metáfora de lo más universal. 7. Nuestros antepasados admiraban la economía de la naturaleza. Pensaban en ella como en una persona sensata, inclinada a producir mucho con poco, mientras otros producen poco con mucho. Expresándonos en términos humanos, admiramos la destreza con la que, aunque limitada a unos pocos principios fundamentales, sabe producir las cosas más diversas. Se sirve para ello del principio de la vida, que contiene la posibilidad de multiplicar los más sencillos comienzos de las manifestaciones mediante su intensificación al infinito y a lo más disímil. Lo que se manifiesta tiene que dividirse para hacerlo. Lo dividido se busca de nuevo, y puede reencontrarse y unirse. En un sentido bajo, cuando se limita a mezclarse con su opuesto, a reunirse con él, la manifestación se vuelve nula, o por lo menos indiferente. Pero la unión también puede producirse en un sentido superior, cuando lo dividido primero se intensifica, y con la unión de sus partes intensificadas produce un tercero, nuevo, superior e inesperado. 8. Por distinta que pueda ser su forma de pensar, los fieles observadores de la naturaleza coincidirán en que todo lo que se manifiesta, lo que sale a nuestro encuentro como fenómeno, tiene que indicar o bien una división originaria capaz de reunirse, o bien una unidad originaria capaz de llegar a la división y presentarse de tal modo. Dividir lo unido, unir lo dividido, es la vida de la naturaleza, es la eterna sístole y diástole, la eterna sincrisis y diacrisis, la inspiración y expiración del mundo en el que vivimos, nos movemos y somos. 9. En su tercera lección de Historia de la Filosofía de este año, el señor Victor Cousin ensalza el siglo XVIII porque en el tratamiento de las ciencias se entregó especialmente al análisis y se guardó de la precipitada síntesis, es decir, de las hipótesis. Sin embargo, después de aprobar casi exclusivamente este proceder, termina por hacer la observación de que en absoluto se debe despreciar la síntesis, sino que de vez en cuando hay que hacer uso de la misma con precaución. A la vista de tales manifestaciones, lo primero que nos viene a la cabeza es que incluso en este sentido, al siglo XIX, aún le quedan cosas importantes por hacer, porque los amigos y adeptos a las ciencias tienen que prestar la mayor atención a que no se han examinado, desarrollado y aclarado las falsas síntesis, es decir, las hipótesis que nos habían sido transmitidas, y no se ha repuesto al espíritu en su antiguo derecho a enfrentarse directamente a la naturaleza. Vamos a nombrar aquí dos de esas falsas síntesis, la descomposición de la luz y la polarización de la misma. Ambas son palabras vacías, que no dicen nada al pensador, y que sin embargo con tanta frecuencia repiten los hombres de ciencia. Al observar la naturaleza, no es suficiente con que apliquemos el procedimiento analítico, es decir, que a partir de cualquier objeto dado, desarrollemos tantas particularidades como sea posible y lo conozcamos de este modo, sino que también tenemos que aplicar ese mismo análisis a las síntesis existentes, para investigar si hemos puesto manos a la obra correctamente con el método adecuado. Por eso, hemos analizado minuciosamente el procedimiento de Newton. Comete el error de emplear como fundamento un único fenómeno, y además manipulado, de construir una hipótesis sobre él y querer explicar a partir de ella las más variadas e ilimitadas manifestaciones. En la teoría del color nos hemos servido del procedimiento analítico y hemos presentado todas las manifestaciones posibles que nos eran conocidas en una cierta sucesión, para intentar averiguar hasta qué punto hay un principio general que permita subordinarlas a todas, y creemos así haber abierto el camino para cumplir la obligación del siglo XIX. Lo mismo hicimos para representar la totalidad de aquellos fenómenos producidos por la doble reflexión. Dejamos ambas cosas en manos de un próximo o lejano futuro, en la conciencia de haber rechazado aquellas investigaciones y haberles devuelto la verdadera libertad.
dirigimos nuestra atención a otra consideración general. Un siglo que se ha dedicado tan solo al análisis, y por así decirlo, teme a la síntesis, no está en buen camino, porque solo ambos juntos, como la inspiración y la expiración, constituyen la vida de la ciencia. Una falsa hipótesis es mejor que ninguna, porque lo que es falso no causa daño alguno, pero cuando se afirma, cuando es generalmente reconocido, cuando se convierte en una especie de profesión de fe de la que nadie puede dudar, que nadie puede analizar, es cuando se produce la desgracia que padecen los siglos. Podemos poner como ejemplo la teoría de Newton. Ya en su época se le objetaron sus defectos, pero los otros grandes méritos de este hombre, su posición en el mundo burgués y erudito, ahogaron la protesta. Especialmente los franceses tienen la mayor parte de culpa en la difusión y anquilosamiento de esta teoría. Así que en el siglo XIX, para corregir ese error, deberían favorecer un análisis fresco de esas hipótesis embarulladas y fosilizadas. Lo principal, en lo que parece que no se piensa cuando se aplica en exclusiva el análisis, es que todo análisis presupone una síntesis. Un montón de arena no se puede analizar, pero si consistiera en distintas partes, si se mezcla arena y oro, el lavado es un análisis en el que se arrastra lo ligero y se retiene lo pesado. De este modo, la química moderna se basa principalmente en separar lo que la naturaleza había unido. Eliminamos la síntesis de la naturaleza para conocerla en elementos separados. ¿Qué otra cosa es un ser vivo sino una síntesis superior? ¿Y para qué nos atormentamos con la anatomía, la fisiología y la psicología, si no es para formarnos en alguna medida un concepto del complejo que resulta siempre, por muchas partes en que lo hayamos descompuesto? Por eso, el pensador analítico corre un gran riesgo cuando aplica su método donde no subyace una síntesis. Entonces, su trabajo se vuelve una tarea de Danaides. Hemos visto los más tristes ejemplos de esto, porque en el fondo hace su trabajo para volver a llegar a la síntesis, pero si ninguna subyace en el objeto del que se ocupa, en vano se esfuerza en descubrirla. Todas las observaciones que lleve a cabo no serán más que obstáculos, tanto más cuanto mayor sea su número. Así que ante todo, el pensador analítico debería examinar, o más bien, poner su atención en si realmente tiene que vérselas con una misteriosa síntesis, o si aquello de lo que se ocupa no es más que una agregación, una yuxtaposición, un compuesto, o cualquier modificación de ellos. Aquellos capítulos del saber en los que no se avanza suscitan recelos de esta clase. En este sentido, se podrían hacer fructíferas observaciones acerca de la geología y la meteorología. 10. Separar y enlazar son dos actos indivisibles de la vida. Quizá sea mejor decir que es inevitable, se quiera o no, ir del todo a las partes y de las partes al todo. Y cuanto más vivamente se enlacen estas funciones del espíritu, como lo hacen la inspiración y la expiración, tanto mejor para las ciencias y sus amigos. 11. Para salvarme, contemplo todos los fenómenos como si fueran independientes unos de otros, y trato de aislarlos a toda costa. Luego, los contemplo como correlatos, y se unen en una vida decidida. Hago esto sobre todo con relación a la naturaleza, pero esta forma de contemplación también es fructífera cuando se aplican a los últimos acontecimientos de la historia universal, que se mueven en torno a nosotros. 12. No se me había escapado en los escritos científicos de Kant que atracción y repulsión forman parte de la esencia de la materia, y ninguna de las dos puede ser separada de la otra al hablar del concepto de materia. De ahí se desprendía para mí la polaridad primigenia de todos los seres, que penetra y anima la infinita variedad de sus manifestaciones. 13. El remate que le falta es la percepción de las dos grandes fuerzas motrices de toda naturaleza, el concepto de polaridad y el de intensificación, aquel perteneciente a la materia en tanto pensamos en ella de un modo material, en tanto lo hacemos de un modo espiritual. Aquel en permanente atracción y repulsión, en constante ascenso. Pero como la materia nunca existe ni puede ser eficaz sin espíritu,
y el espíritu nunca sin materia, también la materia puede intensificarse, y el espíritu no deja de atraer y repeler. Igual que solo puede pensar aquel que haya separado lo suficiente como para saber unir, y haya unido lo suficiente como para saber separar. 14. Si dividimos un organismo en sus partes anatómicas, y esas partes a su vez en aquellas en que se puedan separar, acabamos por llegar a los comienzos que han sido llamados partes similares. No hablaremos aquí de ellas, más bien llamaremos la atención sobre una máxima superior del organismo que expresaremos de la siguiente forma. Todo ser vivo no es un individuo, sino una pluralidad. Incluso si se nos presenta como individuo, sigue siendo una acumulación de seres vivos autónomos, iguales en su idea, en su disposición, pero que pueden ser iguales o similares, desiguales o disímiles en su apariencia. En parte, estos seres ya estaban originariamente unidos, en parte se encuentran y se reúnen. Se dividen y vuelven a buscarse, y causan así una producción infinita de todas las maneras y en todas las direcciones. Cuanto más imperfecta es la criatura, tanto más se asemejan o parecen esas partes, y tanto más se parecen al todo. Cuanto más perfecta es la criatura, tanto más desiguales son las partes entre sí. En aquel caso, el todo es más o menos igual a las partes. En este, el todo es distinto de las partes. Cuanto más similares son las partes entre sí, tanto menos subordinadas están unas a otras. La subordinación de las partes indica una criatura más perfecta. 15. El principal concepto, que me parece a mí, tiene que subyacer a toda observación de un ser vivo, y del que no debemos apartarnos, es que sea autónomo en sí mismo, que sus partes guarden una relación necesaria, que nada sea mecánico, por así decirlo, construido y producido desde fuera, aunque las partes actúen hacia afuera y se vean afectadas desde fuera. Nada está más en consonancia con la naturaleza que el poner en acción, por medio de lo más pormenorizado y mínimo, aquello a lo que aspira en su conjunto. 17. Para buscar acomodo en el todo, hay que aprender a descubrirlo en la más pequeña de sus partes. 18. En la naturaleza viva no ocurre nada que no esté en relación con el todo, y la cuestión es, ¿cómo podemos encontrar la relación entre esos fenómenos, esos acontecimientos? 19. Aquí hay que tener en cuenta, ante todo, un punto principal, que todo lo que es o parece, dura o pasa, no puede ser pensado de forma completamente aislada, completamente desnuda. Una cosa siempre viene permeada, acompañada, revestida, envuelta por otra. Causa y padece influencias, y cuando tantos seres trabajan en confusión, ¿de dónde va a salir al final el criterio, la decisión de qué es lo dominante y qué lo subordinado? ¿Qué está destinado a preceder y qué se ve forzado a seguir? Es esto lo que lleva consigo la gran dificultad de toda afirmación teórica. Aquí está el peligro, en confundir causa y efecto, enfermedad y síntoma, hecho y carácter. Pero al observador serio no le queda más remedio que decidirse, situar en algún sitio el punto medio y después ver y buscar cómo tratar lo restante y periférico. 20. Emprenda lo que emprenda la naturaleza, solo puede hacerlo realidad en una secuencia. Nunca da un salto. Por ejemplo, no puede producir un caballo si éste no viene precedido de todos los animales por los que asciende a la estructura del caballo, como por los peldaños de una escala. Así, cada cosa existe en aras de todas las cosas, y todas en aras de ella. Porque el uno es también el todo. La naturaleza, a pesar de su aparente diversidad, siempre es una unidad, un todo. Y así, cuando se manifiesta en cualquier parte de ese todo, el resto tiene que servir de base para esa particular manifestación, y esta última tiene que tener una relación con el resto del sistema. 21. Al referir todas las cosas a sí mismo, el ser humano se ve obligado a dar a esas cosas
una interior predisposición hacia afuera. Y eso le resulta tanto más cómodo cuando que cada cosa que deba vivir no puede imaginarse sin una organización completa. En tanto esa organización completa está determinada y condicionada hacia su interior con extrema pureza, tiene que encontrar también hacia afuera unas relaciones igualmente puras, porque también desde fuera solo puede existir con ciertas condiciones y en ciertas circunstancias. Así, vemos moverse en la tierra, en el aire, en el agua, las más variadas formas animales, y según la concepción más vulgar, estas criaturas han adquirido sus órganos para producir sus distintos movimientos y poder mantener sus distintas existencias. Pero, ¿no se nos hace más respetable la fuerza primigenia de la naturaleza, la sabiduría de un ser pensante que acostumbramos a suponerle, si aceptamos que incluso su poder está limitado y aprendemos a reconocer que se conforma igual de bien desde fuera que hacia afuera, desde dentro que hacia adentro? Decir que el pez está hecho para el agua me parece mucho menos que decir que el pez está hecho en el agua y por el agua, porque esto último expresa con mucha mayor claridad lo que en lo primero no está más que oscuramente oculto, que la existencia de una criatura que llamamos pez solo es posible en las condiciones de un elemento que llamamos agua, no solo para estar en él, sino también para desarrollarse en él. Lo mismo cabe decir de todas las demás criaturas. Esta sería pues la primera y más general contemplación de dentro a fuera y de fuera a adentro. La forma definitiva es, por así decirlo, el núcleo interior, que se conforma de distintas maneras mediante la determinación del elemento externo. Precisamente, eso es lo que da a un animal su adecuación al exterior, porque ha sido formado tanto desde fuera como desde dentro, y lo que es más, pero natural, porque el elemento exterior puede configurar la forma externa más de lo que puede reestructurar la interna. Donde mejor podemos ver esto es en las distintas especies de foca, cuyo exterior adopta tanto de la figura del pez, mientras su esqueleto sigue representando para nosotros a un cuadrúpedo completo. No menospreciamos la fuerza primigenia de la naturaleza, ni la sabiduría y poder de un creador, al suponer que aquella actúa directamente, y éste ha actuado directamente en el inicio de las cosas. ¿No es digno de esa gran fuerza producir lo sencillo sencillo y lo compuesto compuesto? Menospreciamos su poder al afirmar que sin agua no habría podido producir peces, sin aire pájaros, sin tierra ninguno de los demás animales, por lo mismo que no cabe imaginar la existencia de esas criaturas sin la condición de esos elementos. ¿No obtendremos una visión más hermosa de la misteriosa arquitectura del proceso formativo, que, como se reconoce de manera cada vez más general, está construido conforme a un modelo único, preguntándonos y analizando, después de haber investigado y reconocido ese modelo único, cómo influye un elemento general en sus distintas condiciones sobre esa misma forma general? ¿Cómo actúa la forma determinada y determinante contra esos elementos? ¿Qué produce esa acción en las partes sólidas, blandas, más interiores y más exteriores de una forma? ¿Qué producen, como hemos dicho, los elementos en todas sus modificaciones debidas a la altura y la profundidad, las regiones y zonas del mundo? ¿Cuánto se ha avanzado ya? ¿Cuánto queda por ser abordado y aplicado exclusivamente por estas vías? ¿Cuán admirable es la naturaleza, que tiene que servirse siempre de los mismos medios para producir y alimentar a una criatura? Habrá que seguir avanzando precisamente por estas vías, y si se empieza por contemplar solo los elementos no organizados e indeterminados como vehículo de los seres no organizados, luego habrá que elevarse en la contemplación y volver a ver el mundo organizado como una interrelación de muchos elementos. El mundo vegetal, por ejemplo, volverá a parecernos un mar inmenso, tan necesario para la existencia condicionada de los insectos como el océano y los ríos para la existencia condicionada de los peces. Y veremos que en ese océano vegetal nace y se alimenta un número inmenso de criaturas vivas.
Y finalmente, volveremos a ver todo el mundo animal como un gran elemento, donde una especie se mantiene sobre otra, y si no surge debido a la otra, sí se mantiene a través de ella. Nos acostumbraremos a no contemplar los vínculos y relaciones como disposiciones y fines, y avanzaremos así en el conocimiento de cómo la naturaleza creadora se manifiesta desde todas las direcciones y en todas las direcciones. Y la experiencia nos convencerá de cómo hasta ahora el progreso de la ciencia ha demostrado que el beneficio más concreto y extendido para la humanidad solo es el resultado de grandes y desinteresados esfuerzos, que no pueden exigir su recompensa como los jornaleros al final de la semana, pero a cambio tampoco tienen que presentar un resultado útil para la humanidad ni al final de un año, ni de una década, ni de un siglo.